Muy buenos días, hermanos y hermanas, amados radioyentes, televidentes que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos ustedes a este programa especial, La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por Radio Macarao 100.3 FM y se retransmite los domingos a través de la cadena de televisión local TV Caricuao, sábados al mediodía, y el domingo también al mediodía, y el lunes creo que también, y algunas veces que los muchachos lo ponen casi toda la semana. Es una cosa tremenda, ¿no? Estuvimos el martes pasado allá en la emisora y hubo mucho entusiasmo y nos hicieron un programa especial que mi hermana Rosa Mireya y yo, ella me acompañó para hablar sobre las comunidades eclesiales de base, precisamente hoy, que es el último programa antes del corte de vacaciones. Como ustedes saben, el mes de agosto nos vamos de descanso y el mes de septiembre reiniciamos nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios. Pues hoy vamos a cerrar con un programa especial. Aquí tenemos unas invitadas especiales, miembros y animadoras de comunidades eclesiales de base de nuestra iglesia. Johnny, vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, me llamo Rosaura Piñate, pertenezco al Reino de Jesús. Muchas gracias. Hola, yo soy Mayvalida León y soy animadora de la comunidad eclesial de base La Viña del Señor. Amén. Amén. Buenos días a todos nuestros queridos radios. Rosa. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más aquí reunidos y con la bendición de nuestras hermanas. Y bienvenido, Johnny. Sí, duré 2 semanas. Señor, 2 semanas fuera, Johnny. Sí, 2 semanas que no pude venir y tampoco pude viajar. Te extrañamos muchísimo. Ese es otro cuentico. Bueno, le damos las gracias a nuestra hermana Rosaura Piñate y Mayvalida León, miembros de la comunidad de base Reino de Dios y Viña del Señor. Precisamente en la segunda parte vamos a hablar un poquito sobre qué son las comunidades de base, qué funciones tienen, muy importantes en toda la iglesia, y sobre todo ahora que el Papa Francisco está hablando precisamente de que las comunidades de base tienen que incorporarse más a la iglesia, y las iglesias tienen que aceptar más a las comunidades de base, no solamente en los barrios, en las comunidades, en las zonas también pudientes, tienen que integrarse completamente. Le damos las gracias a nuestro hermano Nelson Suárez de TV Caricuao. Gracias, Nelson, por estar con nosotros, y gracias a ti y a nuestro hermano Jesús Blanco, siempre sale el programa adelante, y a Manuel Maldonado en la emisora Radio Macarao 100.3. Hoy, como siempre, tenemos un programa bien, pero bien interesante con nuestro Evangelio. Le vamos a permitir a nuestras hermanas que lean el Evangelio y lo vamos a analizar profundamente 2000 y tantos años después, Pablo. Antes de leerlo, como siempre, vamos a pedir al productor y animador de este programa, el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros y sobre ustedes para que este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra y todos estos momentos históricos que estamos viviendo sea de provecho para todos y para todas. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta mañana maravillosa que tú nos permites una vez más salir al aire a través de estas emisoras radiales y televisivas para que tu mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Bendice las personas que están en este momento en sintonía, escuchándonos, para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y transforme nuestra vida. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías... No, ese no es el Evangelio. Sí. Perdone que hubo un problema aquí de visión. Estamos precisamente en un Evangelio muy importante del día 3 de agosto. Sí, bueno, continuamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos.
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirles: estamos despoblados y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les explicó: no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó a la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, estamos ante un evangelio muy importante, ya que aquí hay una gran lección para que nosotros podamos entender cómo son las cosas en el reino de Dios y cómo son las cosas en este mundo. El acontecimiento que acabamos de escuchar en una escena muy importante en la vida del Señor, cuando ante una multitud inmensa, Él siente, como dice el Evangelio, compasión de aquella gente. Aquella gente que llevaba varios días siguiéndolo para escuchar su doctrina, escuchar su palabra, porque no solamente tenían, como era lógico, hambre física, hambre biológica, sino que también tenían hambre espiritual. Por eso Jesucristo va a hacer este gesto que a la simple vista es para saciar el hambre física de aquellas personas, pero en el fondo Él iba a tomar esta señal para explicar de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aquella gente estaba ansiosa de recibir un mensaje espiritual liberador profundo, porque estaban acostumbrados a los mensajes falsos de sus sacerdotes y de la gente de la religión tradicional que no les decía nada. Estaban obstinados de eso y entonces veían en el Maestro Jesús un mensaje distinto, un mensaje que verdaderamente les llenaba el espíritu. Fíjense ustedes que lo primero que nos señala el Evangelio es que Jesús tuvo compasión de aquellas personas. Compasión no es lástima, compasión es que padece con el otro las necesidades del otro. Padecer con compasión, siente en su alma la misma angustia de la otra persona, y allí nace la misericordia precisamente de la compasión, no de la lástima. La lástima desprecia al otro, la compasión nos une al otro y nos hace solidarios del otro. Una vez que Él siente esto, entonces Él va a sus discípulos para decir que era necesario darles de comer a esas personas. Pero antes los discípulos habían dicho: mira, es bueno que tú despidas a todo el mundo para que, como ellos tenían la mentalidad que tenemos nosotros lamentablemente en la mayoría de los casos, que sálvese quien pueda. Despide para que vayan a comprar alimentos, y el que tenga dinero que compre y resuelva su problema. El que no tenga dinero pues tendrá que no sé qué hacer, ¿no? Por eso es que la primera lectura de este domingo habla la profecía de Isaías, que se hace presente en este momento. Todos ustedes los que tienen sed vengan por agua, y los que no tienen dinero vengan y tomen trigo y coman, y tomen vino sin pagar. Va a haber una profecía donde el reino de Dios ya no va a hacer falta dinero para poder comer. Lo que va a hacer falta es un amor lleno de compasión como del Señor. Por eso es que hay otro apóstol que, sin embargo, dice: aquí solamente tenemos 5 panes y 2 peces.
¿Qué es eso para tanta gente? Jesucristo recibe aquel gesto. En otro evangelio habían dicho que un niño se desprendió de sus 5 panes y 2 peces. Los campesinos, que la mayoría de ellos eran campesinos, llevaban como una especie de bolso cuando iban al campo. Todavía eso se usa, que salen por la mañana para sus conucos y no regresan hasta por la tarde ya anocheciendo. Entonces necesitan llevar algo en su bolso. Eso tiene un nombre, papiara. Una vianda. ¿Cómo es? Una vianda. Sí, no, pero eso tiene un nombre indígena, ¿no? Que ellos llevan su comida ahí, bueno, me imagino que... Nosotros le llamamos morral. Un mapire, algo así. Mapire se llama eso. Entonces cada cual llevaba su mapire, pero el único que hizo así y agarró todo lo que tenía en su mapire, lo puso en las manos de Jesús. Y aquí Jesús va a orar el milagro de la multiplicación de los panes. Dice la Biblia que él tomó los panes en sus manos, lo bendijo, dio gracias a Dios por los panes y por el gesto de amor y de desprendimiento y de generosidad que había hecho ese niño, y entonces lo manda a distribuir, a compartir con los demás que estaban alrededor. Y los apóstoles hacen lo mismo, y todo este gesto se multiplica en aquella multitud. Tanto fue así que sobró para todo y se llenaron 12 cestas llenas. Este gesto de compartir multiplica el pan, y yo creo que ustedes mismos pueden ser las testigos, Maygualida y Rosaura, porque ustedes han participado en encuentros nuestros de comunidades. Eso es una de las bendiciones de las comunidades, para que ustedes den su propio testimonio en base a este mensaje de hoy, para que el pan verdaderamente se multiplique cuando se sepa compartir con generosidad. Bueno, en realidad es así. Nosotros en nuestras comunidades cristianas siempre tenemos el compartir, y de lo poco hacemos mucho, y por eso damos gracias a Dios, porque precisamente eso es vivir en comunidad, compartir y darse uno, y en el espíritu. Yo siento que nosotros somos esos hermanos espirituales que muchas veces en la familia no encontramos eso, pero con nuestros hermanos en la comunidad, para la gloria y honra del Señor, así es. A ver, Maygualida, ¿qué nos dices tú sobre este evangelio? Excelente, y el compartir es, yo creo que siempre he dicho que el que comparte le abunda, sí. Y voy a dar un testimonio, no tanto de las vivencias que hemos tenido en la iglesia, en los encuentros, sino un testimonio familiar. Mi mamá es una persona con unas puertas abiertas en un pueblo. No sé si desde las 6:30 de la mañana se abren las puertas, y eso es entrar y salir gente de los amigos, los familiares. El domingo acostumbra hacer sopa. Una vez no tenía mucho, sino unas verduras, unos cuantos plátano verde y creo que un pollo del patio que agarraron y lo mataron. Y ese día le ha llegado demasiada gente a mi mamá. Ella dijo, ay Dios mío, la sopita como que no va a alcanzar. Parece mentira, pero esa sopita alcanzó y sobró, porque en la tarde llegó gente, llegó mi hermano con los niños, y mire, ¿qué pasó? ¿No me dejaron sopa? Claro, mira, ahí todavía queda sopa. O sea, es una cuestión de que todo lo que se hace, pienso yo, en el nombre de Cristo Jesús, es abundancia. Amén. Amén. Sí, qué interesante todo esto. Fíjate que la experiencia nuestra es tan fructífera, ¿verdad? Que hemos visto cómo en un momento dado una persona llega y no sabe lo que es compartir y se siente alejado, ¿verdad? Lo hemos vivido más de una vez cuando estamos en los encuentros de comunidades. Y sin embargo vemos que en ese momento los otros hermanos ven esa necesidad de esas personas que no saben compartir, y se le acerca y comienza a abrir ese espacio. Y después vemos que ese gesto de ese hermano permitió que aquella persona que no sabía en la oportunidad que tiene, da de lo suyo. Y entonces así vamos todos compartiendo. No puedo dejar de pensar en mi hermana Edelia, ¿verdad? Hermosísimo.
Fíjate cómo ella también llega, comparte sus alimentos. Eso es maravilloso, de lo poco o mucho que pueda tener. Y se hace allí un compartir tan hermoso, que se van uniendo lazos, porque no es solamente compartir el alimento, sino es compartir esas necesidades, esa necesidad de escucharse, esa necesidad de apoyarse en la palabra, ¿no? Cuando estamos decaídos. Entonces, no, mira, acuérdate que el Señor nos dice que tengamos fortaleza. Y es tan interesante esa interacción que nos consolida como hermanos, nos consolida como pueblo de Dios. Amén. Gracias, Rosa. No por casualidad, esto que nosotros nos comemos todos los días antes de salir de nuestras casas se llama pan diario, porque de la palabra nos vamos nutriendo. Tenemos que alimentarnos todos los días con la palabra del Señor. Me gustó mucho su comentario, esas experiencias que hemos tenido, porque yo también las he vivido. Cuando nosotros hacemos las reuniones en la iglesia, es bien importante, Pablo, porque se habla de que la multiplicación de panes fue por un niño o fue por alguien que tenía, o los apóstoles que tenían 5 panes y 2 peces, y vino la multiplicación, porque la multiplicación también vino de parte de la gente, que entre 5,000 personas también ellos tenían comida, pero la cuestión era que no querían compartirlo porque, como dijo nuestro hermano Pablo, sálvese quien pueda, aquí tengo algo y esto es para mí, para mi familia, para los que están conmigo. Pero en el momento que vino el desprendimiento, donde vamos a comer todos, nos dimos cuenta de que no solamente eran 5,000 hombres, sino sin contar las mujeres y los niños, y todavía sobró tanta comida que no había necesidad de ir, como le dijo el apóstol al principio a Jesús, tenemos que ir para que despidieron para que se vayan a comer, porque no tenemos con qué alimentarlos. Pero Jesús sabía realmente qué era lo que había. Hay algo que me llama la atención en este evangelio, que comienza cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista. Cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, primero que eran familia, eran primos, se entristeció muchísimo por la muerte de él, pero también Jesús se dio cuenta en ese momento que había llegado su momento. Amén. Ya había llegado el momento de Jesús. Entonces Jesús, en medio de su tristeza, en medio de todo, sabía toda la turbulencia que venía, que allá había llegado la hora, que ya lo iban a perseguir, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Él se va al monte, se retira precisamente a orar, para estar solo, para recuperar fuerza, para conectarse con nuestro Padre. Y resulta que cuando se va precisamente a descansar, a orar, a recuperar, a estar en estado de meditación, se consigue con que esta muchedumbre, esta gente, lo estaba siguiendo. Aunque él en una oportunidad le dijo, les aseguro que no me están siguiendo por los milagros que hago, porque realmente él en ese momento le sanó a los enfermos. O sea, Jesús siguió trabajando, sino ustedes me están siguiendo precisamente más por el hambre que tienen estomacal que por el hambre la sed que tienen de la palabra. Sin embargo, Jesús, sabiendo y conociéndole la mente a todas estas personas, él los dejó, que cuando él se dio cuenta que se iba a un estado de meditación, de oración, de soledad, se consigue con toda esa muchedumbre, todas esas ovejas sin pastor, y él se dio cuenta, se compadeció precisamente, y es cuando él sigue trabajando en pro de toda esta gente. Y nuevamente vemos, yo creo que son 2 pasajes diferentes en la Biblia, sobre el niño, ahora sobre los apóstoles, pero al final siempre llegamos a lo mismo, la multiplicación de los panes, precisamente porque para Dios no hay nada imposible. Pablo. Yo creo que esto es muy importante, gracias Johnny por dar la referencia a la muerte del Juan el Bautista, cuando Jesucristo siente que ese es el momento de actuar él. Y acuérdense que lo primero que tiene, la misión primera que tiene que traer Jesús al mundo de parte de Dios Padre, era anunciar, mostrar el reino de Dios, el proyecto de Dios a los hombres, para que entendiéramos que Dios tiene un proyecto distinto al nuestro, basado en el compartir, basado en la generosidad, basado en precisamente dar el pan de vida a los que necesitan vida. Esto es muy importante porque esto no se trata de un acto mágico. Muchas veces queremos o pensamos que la religión y los milagros son actos mágicos de Jesucristo. Entonces, claro, se fue el mago y se echó a perder todo. No, aquí la magia está precisamente en un gesto de los apóstoles o de un niño que se multiplica. Y ese es el reto que nosotros tenemos, el reto que tienen las comunidades de base, mostrar una nueva manera de ser iglesia, de una comunidad que es testigo de una nueva forma de vivir. Una iglesia que sabe compartir y que muestra al mundo
que la solución económica de la humanidad y de todos los problemas de la tierra es que aprendamos a ser generosos, a ser compasivos y a compartir con el más necesitado, curar al enfermo y tener nuestra misión. Esto es muy importante. Fíjate, Pablo. Vamos, no sé si tiene algún comentario, Sí. porque yo he querido traer una canción ahora, porque tenemos que hacer un corte en la primera parte de nuestro programa y después seguimos con la conversación. Esto va a ser seguido. Pero esta música vamos a oírla bien, esta canción, ustedes también televidentes y radioescuchas, para que podamos de esta canción y de un editorial que vamos a tener después del corte musical, seguir con esta conversación de cuál es la iglesia verdadera de Cristo, que de eso se trata, las comunidades, rescatar ese nuevo modo de ser iglesia. Sí, para que quede para el próximo segmento, la iglesia, ¿cuál es su norte? ¿El alma o el cuerpo? ¿O simplemente involucrarse con el ser humano para ayudarlo a desarrollar en toda su dimensión? Todas las dos dimensiones, nosotros no partimos el hombre a la mitad. Sí, eso vamos a discutir en el próximo segmento para profundizar sobre esa visión de iglesia. Muy bien, tenemos un mensaje aquí antes del corte. Buenos días, padre, que disfruten sus merecidas vacaciones y feliz pronto retorno. Saludos a todos los del programa. Buen día, estoy en full sintonía. El Indio Aparicio, hermano, gracias por estar ahí. Fue nuestro primer coordinador, Gracias. operador. Saludos, Pedro. Muy querido, Dios te bendiga, Pedrito. Sigue ahí en sintonía, que esto ahora se pone bueno. Okay. Como vamos a hablar ahora de las comunidades de base, entonces Pablo. Pablo